Ya hice un video en el que expliqué todo lo básico que debes tener en cuenta para poder empezar a invertir en acciones, pero en este video quiero llamar la atención sobre algunos puntos que considero muy relevantes para poder convertirte en un inversionista exitoso. Por esto el día de hoy voy a hablar de 6 verdades sobre la inversión en acciones y con cada verdad que te voy a explicar te voy a dejar una enseñanza. Aunque debes tener en cuenta que mi filosofía de inversión en acciones es pasiva, sin dedicar demasiado tiempo a investigar y estudiar acciones o compañías para decidir en cuáles invertir. Y es que creo que esta es la mejor forma de invertir en acciones para la gran mayoría de las personas. La primera verdad es que las acciones son altamente volátiles. Esto significa que su precio puede subir o caer muchísimo en cortos periodos de tiempo. Aunque las acciones no son tan volátiles como las criptomonedas, sí son uno de los instrumentos de inversión más volátiles que tenemos disponibles y por esto invertir en acciones es considerado de alto riesgo. Esto no significa que sea algo malo, pues cuando hay mayor volatilidad y se asume más riesgo, las recompensas o los retornos de la inversión suelen ser mayores. Entonces no es que debamos evitar invertir en acciones, sino que debemos adecuar nuestra estrategia teniendo en cuenta esa alta volatilidad. Cuando invertimos en acciones debemos pensar en el largo plazo. La idea es que cuando compramos una acción estemos dispuestos a mantener esa posición por al menos 5 años. Durante este plazo deberías tener suficiente tiempo para poder recuperarte de correcciones o bajas en el mercado. Si inviertes en acciones en el corto plazo y tienes la mala suerte de que el mercado cae poco después de que has comprado las acciones, corres el riesgo de terminar liquidando tu inversión en el peor momento posible y en este caso vas a realizar pérdidas. La segunda verdad sobre las acciones es que invertir en acciones individuales, es decir, en algunas pocas empresas, es una pésima estrategia para la mayoría de las personas. Lo mejor es diversificar y tener acciones de muchísimas empresas en tu portafolio. Cuando vemos lo que ha pasado con las acciones de ciertas empresas como por ejemplo Google, Amazon y Tesla, nos vemos tentados a tratar de predecir cuál será la próxima acción que se valorizará muchísimo en un corto periodo de tiempo y nos permitirá volvernos ricos. Si tan solo hubiéramos invertido en Google en el momento adecuado, hoy seríamos millonarios. Pero la verdad es que escoger una acción individual que nos dé esos rendimientos es tan improbable como ganarse la lotería. En su momento hubo muchísimas empresas que parecían iban a crecer tanto como crecieron Google y Amazon, pero al final resultaron quebrando y los inversionistas perdieron todo su dinero. Pero en ese momento era imposible predecir qué empresas prosperarían y qué empresas fracasarían. Simplemente debemos reconocer que no tenemos una bola de cristal y no podemos predecir el futuro. Cuando se trata de invertir en acciones es muy mala idea tener todo tu dinero en una empresa en particular, porque si esta quiebra vas a perder toda tu inversión. Lo mejor es tener un portafolio diversificado y no poner todos los huevos en la misma canasta. Es importante invertir en acciones de muchísimas empresas y también invertir en diferentes sectores de la economía. Por ejemplo, es una mala idea invertir solamente en compañías constructoras, porque si el sector de la construcción llega a tener una crisis, vas a verte en dificultades. El objetivo de la diversificación es distribuir el riesgo, porque si le va mal a 2 empresas de las 500 en las que has invertido, no hay problema, es simplemente un pequeño porcentaje de toda tu inversión. Por esto, como ya lo expliqué en mi anterior video sobre acciones, es tan buena idea invertir en un fondo indexado o en un ETF que siguen a un índice bursátil como por ejemplo el S&P 500. Con estos fondos o ETFs inviertes en muchísimas acciones, así que tienes una diversificación automática. La tercera verdad sobre la inversión en acciones es que probablemente no vas a poder predecir cuándo el mercado va a subir ni cuándo el mercado va a bajar. A largo plazo, en una economía estable como por ejemplo la estadounidense, es razonable esperar que el mercado de acciones aumente. Sin embargo, en el corto plazo es impredecible, puede subir o bajar muy rápidamente en formas irracionales. El precio de las acciones depende de la ley de oferta y demanda y por esto el mercado de acciones es altamente emocional, responde a los miedos y los optimismos de los inversionistas. El precio de una acción puede aumentar considerablemente por una noticia, por ejemplo, y esto no significa necesariamente que a la empresa le esté yendo bien o que el valor intrínseco de esa acción haya aumentado, simplemente ha aumentado el precio en un punto específico del tiempo por una cuestión emocional y por esto es tan difícil predecir si los precios de las acciones aumentarán o bajarán en el corto plazo. Por ejemplo, hace unos meses hay personas que están diciendo que el mercado de acciones estadounidense está sobrevalorado porque los precios aumentaron muy rápidamente desde marzo de 2020. Esto hace que muchas personas crean que tarde o temprano va a haber una corrección y
y que los precios de las acciones estadounidenses van a caer. Sin embargo, nadie puede predecir con certeza si esto ocurrirá ni cuándo. Y como inversionistas, cuando vemos esas fluctuaciones tan rápidas en los precios de las acciones, sentimos la tentación de vender nuestras acciones cuando llegan al punto más alto en su precio y comprarlas cuando están en el punto más bajo. ¿No te parece que sería genial poder predecir cuándo las acciones van a subir para poder así comprarlas en su punto más bajo y cuándo las acciones van a caer para así poder venderlas en el punto más alto posible? Suena como si esta fuera la mejor forma de invertir, y la verdad es que si pudieras hacer eso consistentemente, muy rápidamente te convertirías en una de las personas más ricas del mundo. Pero la realidad es que tratar de predecir el comportamiento del mercado es una muy mala idea, porque casi nadie lo logra, es prácticamente imposible. Y si lo logras, esto probablemente se deba a que tienes muchísima suerte. En lugar de tratar de predecir el comportamiento del mercado, la mejor estrategia es invertir tu dinero en el mercado tan pronto como sea posible, porque numerosos estudios han demostrado que el factor más importante a la hora de obtener los mejores resultados con la inversión en acciones es el tiempo total que tienes en el mercado. Por ejemplo, Schwab hizo un estudio en el que comparó los resultados de 5 personas que tenían diferentes estrategias de inversión. Se asumió que cada una de estas personas tendría $2,000 anuales para invertir en el S&P 500 durante un periodo de 20 años. En este estudio se supuso que la persona número 1, Peter, había logrado predecir exitosamente con muchísima suerte el comportamiento del mercado y por lo tanto había logrado invertir los $2,000 cada año en el punto más bajo del mercado. La persona número 2, Ashley, no trató de predecir el comportamiento del mercado, sino que invirtió su dinero tan pronto como lo tuvo disponible, esto es, el primer día de cada año. La persona número 3, Matthew, decidió dividir los $2,000 en 12 partes iguales y las invirtió mensualmente. De esta forma logró comprar acciones en puntos altos y puntos bajos a lo largo del año. Esta estrategia se llama Dollar Cost Average y consiste en invertir tu dinero lentamente a lo largo del tiempo. Con esta estrategia no inviertes todo tu dinero de un solo golpe en un solo momento del mercado, sino que inviertes poco a poco cada mes. De esta forma compras acciones tanto en puntos bajos como puntos altos y así mitigas el riesgo de que cuando compres acciones el mercado caiga y pierdas un porcentaje significativo de tu inversión. La persona número 4, Rosy, tuvo una muy mala suerte porque invirtió todo el dinero justamente en el peor momento de cada año, es decir, en el punto más alto que alcanzó el mercado en cada año. Y la persona número 5, Larry, decidió no invertir su dinero en absoluto, sino que lo guardó en una cuenta de ahorros. Y los resultados fueron los siguientes. Al final, el puesto número 1 lo tuvo quien logró predecir exitosamente el comportamiento del mercado, quien terminó con alrededor de $150,000. Pero recordemos que esto es casi imposible de emular. El segundo lugar lo obtuvo quien invirtió su dinero inmediatamente con un resultado final de $135,000 aproximadamente. El tercer puesto lo ocupó quien invirtió su dinero lentamente cada mes con un resultado final de $134,000, es decir, muy cerca de la persona que invirtió todo su dinero inmediatamente. Y este estudio demostró que es mucho mejor invertir incluso en los peores momentos que no hacer absolutamente nada con tu dinero. La persona que invirtió su dinero en los peores momentos de cada año del mercado terminó al final con $121,000. Muchísimo más que la persona que no hizo nada en absoluto con el dinero, que solo terminó con $44,000. En resumen, las conclusiones de este estudio de Schwab son que si tenemos en cuenta la imposibilidad de predecir el comportamiento del mercado, la mejor decisión es invertir tu dinero en el mercado tan pronto como sea posible y acumular tanto tiempo en el mercado como sea posible. Pero si no te sientes bien al invertir todo tu dinero de un solo golpe y arriesgarte a que haya una caída inmediata en el mercado, lo que puedes hacer es tomar la estrategia de Dollar Cost Average y en su lugar invertir pequeñas sumas quincenalmente o mensualmente. Esta estrategia en el estudio tuvo unos resultados muy buenos,
pero tiene la ventaja emocional de que no vas a sentir que estás arriesgando todo tu dinero en un solo momento en particular, sino que vas a distribuir ese riesgo durante un largo periodo de tiempo. Y a decir verdad, si estamos destinando un porcentaje de nuestros ingresos que recibimos mensualmente para la inversión, lo más probable es que adoptemos esta estrategia de todas formas. La cuarta verdad sobre la inversión en acciones es que las acciones de las empresas que están en países en vía de desarrollo suelen ser mucho más volátiles y mucho más arriesgadas que las acciones de empresas de países desarrollados. Algunos ejemplos de países en vía de desarrollo son China, India o incluso Colombia. Las economías de países emergentes o en vía de desarrollo suelen ser mucho más inestables y también suelen ser sensibles a inestabilidad política. Puedes buscar exposición a acciones de países de todo el mundo, sin embargo debes tener en cuenta que las acciones de países del primer mundo como Estados Unidos, Alemania o el Reino Unido son mucho más seguras en el largo plazo. Por esto es recomendable que la mayor parte de tu dinero esté invertido en acciones de países del primer mundo como por ejemplo los Estados Unidos. Una buena idea sería por ejemplo invertir el 60% de tu dinero en acciones estadounidenses, el 30% en acciones europeas y solamente el 10% en acciones de países con economías emergentes. La quinta verdad es que escoger tú mismo y exitosamente las acciones con las que vas a conformar tu portafolio es muy difícil y la mayoría de las personas no obtiene buenos resultados con esta estrategia. No me voy a quedar mucho tiempo en este punto porque es algo que ya he explicado antes en mi anterior video sobre acciones. Sin embargo, la idea general es que la mayoría de las personas no logran vencer el mercado cuando seleccionan ellos mismos las acciones en las que van a invertir. Por esto, para la mayoría de las personas, la mejor opción es invertir en un fondo indexado o en un ETF que siga el comportamiento de un índice bursátil que refleje el comportamiento del mercado, como por ejemplo el S&P 500. Es una forma fácil, efectiva y pasiva de invertir, y los estudios muestran que la mayoría de las personas obtienen los mejores resultados con esta estrategia. La sexta verdad es que no deberías invertir exclusivamente en acciones. Tu portafolio debería estar conformado también por otros activos, como por ejemplo criptomonedas, inmuebles, renta fija, entre otros. Si el porcentaje de tu portafolio que tienes invertido en acciones es muy alto, esto significa que tienes un portafolio arriesgado que busca un crecimiento rápido. Así que si eres joven y tienes una perspectiva de inversión a largo plazo, puedes tomar más riesgos en pro de mejores rendimientos y por esto puedes tener una gran cantidad de acciones en tu portafolio. Pero si tienes una edad avanzada y tienes poco tiempo para invertir, es mucho mejor reducir el porcentaje de acciones que conforman tu portafolio y buscar otros activos menos volátiles y más seguros. En otro video explicaré cómo puedes crear un portafolio diversificado dependiendo del nivel de riesgo que estés dispuesto a asumir. Además, creo que también vale la pena destinar parte de tu dinero a invertir en negocios propios. Esta puede ser una de las inversiones más arriesgadas que hagas en tu vida, pero también puede ser la inversión que te dé los mejores rendimientos. Y eso es todo. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que lo hayas disfrutado. Por favor, deja un me gusta para el algoritmo de YouTube. No olvides dejar tus comentarios y opiniones abajo y por supuesto suscribirte si te interesan todos estos temas relacionados con finanzas personales y dinero. Muchas gracias y hasta la próxima.